Me acuerdo que platicando con ella, me dijo, pues es que una vez tu bisabuela tenía una herida en el brazo porque tu bisabuelo intentó matarla y la persiguió con un cuchillo y le gritaba, te voy a matar y te voy a matar y te voy a matar. Y ella como pudo se defendió, le alcanzó la alcanzó a herir y después salió de la casa y todo, pero era como hasta cierto punto en ese normal, ¿no? Entonces eso pasó con mi bisabuela, como de, pues ella tuvo voz para contarlo y claro, no denunció porque en ese momento creyó, pues es que así son los hombres, ¿no? Y entonces nosotras mujeres tenemos que aguantar eso. Y hay que saberlo y hay que aceptarlo, pues yo vengo de ahí, ¿no? Yo vengo de esa creencia, de esa familia. Entonces creo que ahora hacer este tipo de música y hacer este tipo de libro y hacer estas letras, creo que también es decir, no que yo ya lo haya aprendido todo, pero sí decir cuánto cambian en las generaciones. Yo tengo una sobrina de 18 años que digo, ojalá que ella cuando tenga mi edad sea totalmente distinta, no tenga que aprender a defenderse, ¿no? Tener que aprender a ser valiente, tener que aprender a cuidarse, ¿no? Sino que más bien sea libre. Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Eva. Yo soy Scarlett Lindero, editora de La Cadera de Eva. Y bueno, en este espacio creemos que Vivir Quintana no necesita presentación realmente porque su voz, pues bueno, ya la hemos escuchado, marchado, sanado, gritado, dolido. Pero por si acaso, pues Vivir Quintana es compositora, cantautora, una mujer que escribe de la herida y desde el amor. Y ahora autora de Sobrevivir, un libro que en el que abre sus diarios íntimos y personales. Y pues justo hoy es un episodio especial porque estamos en Universal Studios y además también con la entrevista de Vivir cerramos la temporada de La Cadera de Eva. Y pues bueno, Vivir es una amiga aliada de La Cadera de Eva, así que nos da mucho gusto poder conversar con ella a propósito de sus libros. Bienvenida, Vivir. Muchas gracias. Y pues bueno, pues como decíamos hace un ratito, estos son sus diarios personales. Por cierto, les invito como a ojear por ahí el libro si se lo encuentran. Es muy bello, es muy íntimo y es muy personal. Y justo quisiera preguntarte, Vivir, ¿cómo decidiste abrir tu mundo interno? Y sobre todo, ¿qué te dio la oportunidad de contar tus diarios que no lo encuentras en las letras, en la música? Fíjate que todo empezó porque sí, yo tengo diarios desde que era como muy niña, pero como que de 15 años para acá como que los hice como más conscientes, ¿no? Como de escribir las cosas como que me pasaban normalmente, o ideas que se me ocurrían, o cosas que veía y que como que no quería olvidar, ¿no? Y todo surgió porque la gente que veía mis libretas era como de, están súper padres. A veces me decían, oye, préstame para sacarle copias. No, es que está súper bonito esto. Y un día mi manager Julio vio esas libretas y dijo, ay, deberías de escribir un día un libro. Y yo, ay, sí, estaría bueno, ¿no? Y yo conozco muy de cerca a Gaby Rochín, que es la editora, y entonces que trabaja con nosotros, hace comunicación. Y entonces entre Julio y Gaby fue de como, ¿y si haces el libro? ¿Y si haces el libro? ¿Y si haces un libro? Y yo, bueno, entonces me puse a escribir este libro que al principio no sabíamos cómo se iba a llamar y al final decidimos de sobrevivir para la música, que es realmente lo que cuenta, ¿no? Es esta historia de las vivencias que vas trazando para cumplir sueños, no un sueño solamente, que a veces creemos que es solo una meta, ¿no? El llegar a cierto lugar, pero ya cuando llegas te das cuenta que ese no era el sueño, que el sueño era el paisaje que ibas viendo, ¿no? El camino que has ido. Entonces, lo que no viene en las letras de mis canciones es como a veces este toque tan personal, ¿no? Y tan íntimo y profundo que pongo en este libro, ¿no? Incluso hay una carta que dice Carta para el dolor que no he podido pronunciar, ¿no? Que no he dicho. Pero también hay cosas que muchas veces confundida y que muchas veces sin saber respuestas ponía ahí, ¿no? Y creo que las canciones son más trabajadas, ¿no? Son más estudiadas, más tallereadas, ¿no? Y pues es lo que pueden encontrar en el libro, una voz como muy
muy honesta, la verdad. Yo no quise como disfrazar y hacer que esto fuera como, o ficcionarlo, ¿no? Todo lo que está escrito en este libro pues es real. Entonces pues es muy íntimo también, muy, muy personal. Sí, además yo creo que cuentan mucho de las historias que hay detrás pues de ti, de tus canciones. Algo que me sorprendía al leer era que pues en tu familia tú creciste escuchando que las mujeres no tocaban la guitarra, ¿no? O sea, ajá. Y pues no sé, quiero preguntarte qué se sintió cuando tuviste esta primera oportunidad de tener tu guitarra, como saber que estabas cumpliendo el sueño de que pues tus ancestras no pudieron hacer. Sí, pues fíjate que cuando tuve la primera guitarra todavía no lo concientizaba, o sea, era como más de, yo me acuerdo que mi abuela materna, y lo cuento ahí, me decía de qué bueno que tu papá sí te deja cantar, qué bueno que tu papá sí te deja tocar la guitarra, qué bueno que tu papá sí te apoya, ¿no? Y en ese momento yo decía, bueno, pero ¿por qué no habría de apoyarme o por qué no? Pero claro, yo venía del privilegio de haber crecido en una familia pues muy amorosa y también una familia que me dio la libertad de explorar lo que yo quería hacer, ¿no? En este mundo, de cómo quería hacerlo también. Entonces eso me dio como la conciencia que la fui adquiriendo con los años, de entender que pues mis ancestras tuvieron otras realidades diferentes y otras oportunidades distintas. Entonces cuando concienticé eso, como que el sentido de la música incluso cambió. No era como, claro, yo hacía música porque me gustaba y porque veía muchos artistas y porque escuchaba la radio y todo, pero ya cuando concienticé de, estoy teniendo la oportunidad de dedicarme a algo que alguien no pudo por el simple hecho de ser mujer y por el simple hecho de que le dijeron que las mujeres que se dedicaban a cuestiones creativas eran mujeres que no iban a sobrevivir en este mundo. O sea, realmente me cambió la forma en que hacía música, el panorama con el que lo hacía, los ojos con los que investigaba y las manos con las que hacía las canciones. Y hablando de tus ancestras, también en el libro relatas el intento de feminicidio contra tu bisabuela taurina, ¿no? Y cómo ella nunca denunció. ¿Cuándo te diste cuenta de que esa historia pues no era solo una memoria familiar, sino que era una estructura pues de tu linaje que también te atravesaba a ti? Sí, me di cuenta hasta hace muy poco. O sea, y digo hace poco, yo tengo 41 años. Yo creo que me di cuenta de eso hace algunos 8 años, tal vez 7 años, hablando con una de mis tías, con mi tía Rosario, que es una de las mujeres que guarda muchísimos recuerdos, que creo que nos parecemos muchísimo ella y yo en eso, como de guardar recortes, retratos, fotografías, notas, ¿no? Y entonces ella tenía también un diario y me acuerdo que un día fui a visitarla y ella vive en Irapuato, Guanajuato. Y le dije, ay, quiero saberlo todo, ¿no? Y me dijo, ¿estás segura que quieres saberlo todo? Y yo, sí, quiero saberlo todo. Porque claro, cuando eres niña o eres niño o estás como en la infancia, te van contando ciertas cosas, ¿no? Y hay otras que te quieren proteger y dicen, no, eso no hay que contarlo. O que simplemente la familia lo olvida. Creo que en México tenemos mucho la cultura del olvido, ¿no? Del silencio. Del olvido y del silencio, de ese tema no se habla, ¿no? Esas cosas no se deben de contar. Entonces, el secretismo, ¿no? Ante todo. Me acuerdo que platicando con ella, me dijo, pues es que una vez tu bisabuela tenía una herida en el brazo porque tu bisabuelo intentó matarla y la persiguió con un cuchillo y le gritaba, te voy a matar y te voy a matar y te voy a matar. Y ella como pudo se defendió, la alcanzó a herir y después salió de la casa y todo, pero era como hasta cierto punto en ese normal, ¿no? Como decir, no, pues es que algo ha de haber hecho ella, ¿no? Entonces era como esta revictimización. Y yo analizando como mi árbol genealógico y todo, notaba como que hay una aplicación que se llama Ancestros y no sé si la han visto, pero en esa aplicación incluso hay como pues archivos, ¿no? Que encuentras de tus familiares que a veces ni conocías. Yo encontré actas de nacimiento de 1800, ¿no? Claro, de gente que yo había escuchado nada más mencionar ahí. Pero me di cuenta que siempre los que daban
fe de lo que había pasado en el hogar eran los hombres, ¿no? Como de, pues se murió de tifoidea, se murió porque tenía una tos, y siempre era como, dio fe el esposo, ¿no? La pareja, siempre ellos como, y me pregunto qué habrá pasado, ¿no? Realmente. Entonces eso pasó con mi bisabuela, como de, pues ella tuvo voz para contarlo, y claro, no denunció porque en ese momento creyó, pues es que así son los hombres, ¿no? Y entonces nosotras mujeres tenemos que aguantar eso. Y hay que saberlo y hay que aceptarlo, pues yo vengo de ahí, ¿no? Yo vengo de esa creencia, de esa familia. Entonces creo que ahora hacer este tipo de música y hacer este tipo de libro y hacer estas letras, creo que también es decir, no que yo ya lo haya aprendido todo, pero sí decir cuánto cambian en las generaciones. Yo tengo una sobrina de 18 años que digo, ojalá que ella cuando tenga mi edad sea totalmente distinta, no tenga que aprender a defenderse, ¿no? Tener que aprender a ser valiente, tener que aprender a cuidarse, ¿no? Sino que más bien sea libre. Y nada, saber que pues que muchas y muchos venimos de esas heridas, ¿no? De esas heridas donde la violencia era hasta cierto punto lamentablemente normal. ¿Y hay algo de tu abuela Viviana o de tu bisabuela Taurina que aún no puedes cantar o nombrar? Yo creo que hasta ahorita ya lo he nombrado todo. O sea, creo que lo que he podido lo he ido nombrando, pero también creo que hay cosas que van apareciendo conforme pasa el tiempo. Yo no dejo de pensar en ellas. Justo ayer estaba poniendo con mi hermano el altar, ¿no? Y me encontré las fotos y me dio risa porque estaba la foto del bisabuelo y dije, esta no la voy a poner. Y mi hermano, no, esta no hay que ponerla. Así estábamos como sí, como dicen, el árbol familiar también se poda, ¿no? Y no es como decir, ya no quiero saber nada de ti, pero también es sano, como decir, quiero formar otras maneras, ¿no? Hacer otras formas de dirigirme al mundo. Entonces, eso hay cosas que van saliendo poco a poco. No sé si yo hubiera escrito este libro hace 10 años, no sé si hubiera puesto eso. ¿Sabes? De que mi bisabuela fue víctima de intento de feminicidio. Entonces, todas esas cosas como que se van acomodando en tu corazón, en las vivencias que vas teniendo. No sé, si escribo otro libro dentro de 10 años, no sé qué otro 20, como decimos aquí en México, me habrá caído, ¿no? Pero hasta ahorita creo que lo he dicho todo sobre ellas, lo que sentía con ellas, ¿no? Y entre otros secretos que revelas de tu vida, también cuentas que querías ser técnica laboratorista y que la ciencia te llamaba, ¿no? ¿Qué crees Sí. que te dio la música y que la ciencia no? Y que como te hubiera gustado explorar ese camino. Yo creo que la ciencia te da certeza y la música te da amplitud, ¿no? Te da amplitud de creencia, entonces te da como muchas opciones. Entonces, me gustaba mucho cuando estaba estudiando laboratorista químico industrial, se llamaba. Y terminé y todo, y tengo ahí mi reconocimiento y mi diploma, e hice un montón de experimentos y me enseñaron a hacer champú, me enseñaron a hacer almorol para limpiar los coches, como muchas cosas también para que tú hicieras cosas autosustentables, ¿no? Si salías de ahí y no estudiabas la universidad. Entonces, aprendí a hacer, tengo un recetario grandísimo, que es un recetario como de fórmulas químicas para hacer productos como para el hogar, ¿no? Entonces como que te daban todo eso. Y siempre traía mi bata blanca, ¿no? Y entraba al laboratorio y me encantaba, pero yo era más feliz cuando sonaba el timbre y era como la hora de rondalla. Era de que, bueno, ya, vamos a esta rondalla. La bata. Ajá, me quitaba la bata y me iba a tocar. Pero fue una época muy bonita. Todavía conservo algunos amigos de esa época, de cuando estábamos en el laboratorio de Gregorio García, así se llamaba la escuela. Y también eres, ¿cómo lo dirías? Normalista, ¿no? O sea, bueno, sí. tus padres lo fueron. ¿Qué también dirías que hay de las aulas o de esa enseñanza en la música y en los escenarios? O sea, ¿hay algo de esa pedagogía? Hay muchísimo, y lo aprendí gracias a una profesora. Hay profesores que siempre te enseñan, ¿no? Aunque los veas 5 minutos.
Y me acuerdo mucho que yo ya estaba acá en la Ciudad de México, yo me vine a la Ciudad de México y entonces regreso a Saltillo, donde yo estudio justo en la normal, y una noche salí con mis amigas a un karaoke, me acuerdo. Iba entrando e iba saliendo una de mis maestras, de esas maestras que son de tus favoritas, ¿no? Que todo el tiempo dices, ay, qué chido, ya va a llegar la clase de esta maestra, ¿no? Y recuerdo mucho que nos abrazamos y ella me dijo, maestra, ¿cómo estás? Y le dije, ay, profe, no me diga así porque me siento rara. ¿Por qué? Y le digo, porque yo no ejerzo, o sea, yo no sé si usted sabe que yo me fui a México y ahora estoy cantando, estoy haciendo mis canciones. Y me dijo, a ver, vamos a sentarnos. Y me pidió una cerveza y ella se sentó a tomar otra cerveza y fue un momento precioso. Ella ya se iba, se regresó. Nos sentamos y me dijo, ¿por qué te sientes mal de que te diga maestro? Y yo, pues por eso, porque siento que pues yo estoy haciendo otra cosa y siento raro que usted me diga maestra. Y me dijo, pero eso es mentira. Dice, tú siempre vas a ser maestra y siempre vas a ser profesora. Y te voy a decir por qué. Y me dijo, el profesor profesa y el maestro muestra. Dijo, y tú con tu música profesas y con tus canciones te muestras. Entonces siempre vas a enseñar y aprender por medio de tu música. Entonces yo te puedo seguir diciendo maestra. Y no te sientas mal si tus alumnos o exalumnos te escriben o te hablan y te dicen profesora o maestra. Dijo, recíbelo con mucho amor. Y entonces me cambió como el chip, ¿no?, que yo tenía. Y no es que yo quiera enseñar con mi música ni quiero educar a nadie, pero sí me quiero mostrar y quiero ser muy honesta con las cosas que digo y con las cosas que cuento. Entonces creo que hay mucho de la pedagogía que aprendí en la normal superior en español, pues en mi música, porque también técnicamente pues me enseñó muchísimo. O sea, tuve muchísimas maestras que me enseñaron recursos literarios, ¿no?, que ahora aplico muchísimo en las canciones, que me enseñaron maneras de escribir, que entonces las pongo en práctica con las canciones y pues ahora con el libro. Y hablando de tu ser maestra, también en el libro cuentas que justo cuando llegaste al entonces DF, dijiste que no sabías dónde estaban las cantautoras que veías en YouTube. No sabía. Y ahora justo que muchas jóvenes te ven a ti en YouTube como esta mujer que es referente, esta mujer que es maestra, ¿no? ¿Te pesa esa responsabilidad? No me pesa. Creo que más bien trato como de, en la medida de lo posible, hacer los caminos como más amables a quien se me acerca, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando llegaba acá y empezaba, como que existía, yo creo que sigue existiendo, pero más bien creo que cuando tú te sales como de una idea, empiezas a resonar con personas que tienen más como creencias como parecidas, pero me acuerdo mucho de encontrarme con gente que decía, si a mí me costó muchísimo, que a ti te cueste el doble, porque es eso, ¿no? Como esta idea del sacrificio, como esta idea de que te tiene que costar muchísimo, ¿no? Y yo más bien creo que también las cosas y los caminos pueden ser bonitos y pueden ser amables. Y cada vez que tengo como cerca a morras que me preguntan, oye, ¿y cómo le hiciste para esto? Decírselos. ¿Sabes? A mí me funcionó esto, ¿no? O yo me tardé tanto. Y también, como les digo, hay que tener como mucha paciencia y escuchar mucho tu voz interior, ¿no? Yo me acuerdo cuando cumplí 30 años, yo pensaba que ya se había acabado el mundo. Yo decía, no, pues ya, o sea, no pasa nada con la música, no se está logrando y nada, o sea, yo más bien estaba aprendiendo y no me estaba dando cuenta. Entonces fui entendiéndolo poco a poco. También en tu libro escribes algo que se me hizo muy poderoso. Bueno, entre todas las cosas que escribes, dice, quiero hablar de la mierda que hay en el país, pero también del gozo, el baile, la risa y la felicidad. ¿En qué momento te diste cuenta de que también merecías alegría? ¿Te costó creerlo? Sí me costó creerlo porque creo que estamos en un país en donde nos dicen que o nos enseñan que las mujeres tenemos que ser castigadas y tenemos que tener falta de creencia en el sentido de que
si alguna mujer fue asesinada o fue víctima de feminicidio, ella se lo buscó, ¿no? O si alguna mujer es víctima de abuso, pues cómo andaba vestida, o por qué se puso en riesgo, por qué se tomó una cerveza, ¿no? Si no, esto no le hubiera pasado si hubiera estado en su casa, ¿no? Entonces, era esta cosa de, claro, las mujeres somos las culpables de lo que nos pasa, y después me di cuenta que no era cierto, ¿no? Que más bien vivimos en un mundo en donde, o en un país que nos hace creer eso. ¿Para qué? Para quitarse la responsabilidad, ¿no?, que tienen sobre la seguridad de nosotras. Entonces también me di cuenta que yo trabajo con muchas compañeras privadas de su libertad física, y entonces entender que incluso estando privada de tu libertad, te mereces belleza y te mereces gozo y te mereces alegría, y que no eres la situación que te llevó hasta allá, ¿no? Y que todas las mujeres merecemos momentos de disfrute y momentos en donde seamos nosotras mismas y no estar todo el tiempo cuidándonos las espaldas, ¿no? Y sí, lamentablemente vivimos en un país que siempre decimos que es muy bello y que tiene una gastronomía muy preciosa, y que qué bonito el Día de Muertos, y que qué bonita Navidad, y qué bonita la Independencia, y qué bonito cómo adornan las calles, sí, pero también es un país sumamente violento, y es un país sumamente inseguro para nosotras, y ahora también para todos, ¿no? Es un país que está carente muchas veces de humanidad y sobre todo de empatía. Entonces, cuando nos demos cuenta que todas y todos merecemos amor y emocionalidad sana, y que merecemos gozo y que merecemos alegría y belleza, creo que las cosas van a cambiar. Y justo para cosas que sorprenden a la audiencia, escuchaste historias de mujeres en prisión, ¿no? Por, como decías, como lo que hicieron por defenderse. ¿Cómo te transformó a ti escuchar esos relatos de las que sobrevivieron haciendo lo que tú cantas? Sí, pues fíjate que es un aprendizaje a todos los días, entender qué haces con la libertad que tienes, ¿no? Y que la libertad es un derecho, y que defenderte también es un derecho. Entonces, cuando yo escucho las historias de esas mujeres, me cuestiono todo el tiempo qué se hace con la libertad, ¿no? Porque yo voy y las visito y canto y bailo con ellas y estamos platicando, y yo salgo y regreso a mi casa y no quiero salir en 3 días, o quiero hacer otra cosa o algo, pero es como saber qué se hace con la libertad, ¿no? Y saber que estamos en un momento tan difícil que lo único que nos queda es tratar de hacer algo lindo con ella, no algo importante, y algo de no transgredir la libertad de la otra persona, ¿no? De hasta dónde mi libertad transgrede la tuya. Entonces creo que eso es algo que aprendo mucho de ellas, cuando platico de ellas, cuando canto estas historias, que creo que cada vez que las canto son diferentes, como que no, hay canciones que uno canta como mecánicamente, porque claro, las cantas una y otra vez, pero hay canciones que no las puedes cantar igual siempre, ¿no? Entonces siempre cambia como la manera en que se interpreta y la manera en la que se siente. Además de estos corridos que tú cantas, también reescriben un género, ¿no? Que históricamente pues ha sido masculino. ¿Qué significa para ti ocupar ese territorio que también fue usado para narrar otras violencias que pues tienen un origen patriarcal, y que estas también, pero que son una forma distinta de narrar esas violencias? Pues es nada más agarrar un género que también nos tiene que pertenecer a nosotras, ¿sabes? Y es entenderlo y decirle a muchas amigas y compañeras y niñas y mujeres que este es un género que también tendría que hablar sobre nosotras, no es de una manera misógina y violenta, porque muchas veces cuando las mujeres somos protagonistas de los corridos, siempre somos aquellas que vamos atrás de los varones a apoyarlos en sus luchas, ¿no? O aquellos que los hirieron tan profundamente que entonces nosotros merecemos ser víctimas de violencia y víctimas de feminicidio. O también somos aquellas locas enamoradas o narcotraficantes, ¿no? Que solamente pensamos en nosotras mismas, y es decir, siempre se repiten esas mismas historias, ¿no? Siempre es el ojo masculino el que nos cuenta o el que nos narra. Entonces creo que esto es una oportunidad de decirle a muchas compañeras, también las mujeres podemos narrar sobre nosotras y sobre otras, ¿no? Que
Luego dicen de que tú eres la voz de muchas y yo digo más bien que soy alguien que cuenta mensajes de ellas, ¿no? Porque todas tenemos voz, todas las voces son importantes. Lamentablemente unas tenemos más visibilidad que otras y tenemos pues acceso a cámaras, a micrófonos y es pues utilizarlos para eso, ¿no? También para contar estas historias porque creo que fervientemente que el arte puede ser una herramienta poderosa para transmutar ciertas dolencias, ciertos dolores y también para denunciar y también para contar y también para gritar cosas pues que lamentablemente son necesarias. Y en esos primeros días también de Ciudad de México escribías una letra que le nombraste María Lejanía, ¿no? Nació un poco desde tu desarraigo cuando llegaste a la ciudad y Canción Sin Miedo nació del duelo colectivo. Aquí mi pregunta es, ¿qué hace que una experiencia deje de ser solo dolor y se convierta en una canción? Pues ¿qué hace? Es como, yo creo que es esas ganas de comunicarte con el mundo, ¿no? Hay a veces gente que dice, yo no escribo para nadie, yo escribo para mí. No, yo hago música para mí y digo, entonces ¿para qué la publicas? ¿No? O sea, creo que nace la intención de comunicarte y de empatizar también, ¿no? Creo que, por ejemplo, Canción Sin Miedo, que sí fue una canción que se hizo como con esta intención de dar un mensaje, pero también fue una petición de una amiga, de Mon, fue también creciendo y se fue transformando en el momento en que fue conectando con tantas compañeras alrededor del mundo, ¿no? Entonces fue como, yo entendí con Canción Sin Miedo y aprendí que lamentablemente a muchas mujeres nos une el dolor, ¿no? Y es algo triste, pero también creo que nos une la fuerza y la resistencia alrededor de muchos, como de este tiempo de Canción Sin Miedo que ya va para 6 años que salió esta canción. En enero de 2020 la sacamos por primera vez y ahora que he viajado tanto y que me he encontrado con tantas colectivas, hay muchas colectivas que se llaman como partes de la canción, hay colectivas que se llaman Vivir Sin Miedo, Cantamos Sin Miedo, Nos Crecieron Alas, cantamos juntas, ¿no? Así un montón de cosas. Hay una que se llama Por Todas las Morras, o sea, todas estas colectivas, pues nos hemos como hermanado, ¿no? Entonces creo que eso logra la música. Entonces cuando transportas un dolor hacia una obra, creo que es por la necesidad que tienes de comunicarte y de encontrar a alguien que esté sintiendo lo mismo que tú. Entonces, María Lejanía, que fue una canción que hice tan en solitario, tan lejos como de la gente que en ese momento era mi soporte, y también en un lugar que era como tan desconocido para mí, que era Cuautitlán Izcalli. Era como de sentirme tan sola y tan lejos, pero creo que también estaba como encontrando ese camino hacia la colectividad, hacia poder como hablarle al dolor, ese que tú dices, y poder pues transformarlo en música. Y además, justo esa canción también te ha conectado pues mucho con el movimiento feminista, ¿no? Se ha vuelto, como decía al principio, todas hemos llorado, sentido, se nos ha puesto chinita la piel con esa canción. Y aquí quiero preguntarte algo respecto al movimiento. ¿Hay cosas del movimiento feminista que te han incomodado, decepcionado o confrontado contigo misma? ¿Y qué haces con esas tensiones? Pues sí hay cosas que obviamente en todos los lugares en donde estés te hacen como cuestionarte, ¿no? Si el camino es el correcto. Creo que muchas veces en México, sobre todo, el movimiento lo han querido como dividir, no lo ha querido apagar y se logra así, ¿no? Dividiendo, como poniendo unas ideas encima de otras, ¿no? Pero también en el momento en que entendamos que todas las luchas son válidas y que mientras hay mujeres que están luchando por tener mejores puestos y ganar más dinero en sus trabajos,
hay mujeres que están luchando para ya no trabajar, ¿no? Porque han sido esclavizadas durante mucho tiempo, o han sido víctimas de trata, o han sido víctimas de cosas sumamente graves. Entonces, no puedo decir que me ha decepcionado en algún momento el movimiento feminista. Más bien creo que se está acomodando de cierta manera en que nos abarque a todas, ¿no? Porque lamentablemente muchas veces hay luchas que solo son para cierto sector, ¿no? Entonces el otro día vi un video que decía el feminismo no es feminismo si no cabemos todas ahí. Y es cierto, porque mientras nosotros estábamos marchando en la Ciudad de México y buscando nuestro mejor outfit para salir el 8M y pintándonos las caras con diamantina morada y comprando estos cohetes que tiran humo morado, ¿no? Hay compañeras en la periferia que no pueden pagar el transporte público, ¿no? Porque no tienen oportunidades suficientes laborales para poder hacerlo, o no están teniendo acceso a la educación, ¿no? O compañeras indígenas que no se dan cuenta que existe esto porque no tienen comunicación asertiva que llegue hasta los lugares donde están. Entonces, creo que el feminismo tiene que abarcar a todas, ¿no? Y tiene que ser interseccional, o sea, tiene que atravesarnos a todas según nuestras realidades, ¿no? No solamente es un feminismo el que debería ser el cierto, ¿no? O el veraz. Y por último, Vivir, si pudieras sentarte frente a esa joven recién llegada al entonces Distrito Federal con tu guitarra y toda la incertidumbre, ¿qué le dirías que aún no sabía en ese momento y qué parte de esa mujer te acompaña todavía? La mujer que me acompaña todavía es la que todavía se emociona cuando le pasan cosas. Y creo que eso es algo que no quiero perder, que yo le digo a mi terapeuta, ¿cómo le hago para como no perder este asombro, ¿no? Por cualquier cosa, no sé, como que mi artista favorito me diga, oye, tu canción está increíble, ¿no? O simplemente que me diga hola, ¿no? Como no perder esas cosas, pero tampoco perder esta emoción de cuando le cantas a alguien por primera vez que no te conoce y diga, yo creo que tu música me puede gustar, ¿no? Porque luego uno da por hecho que todo el mundo te conoce y que todo el mundo sabe, y no es cierto y no tendría que ser así. Entonces quiero que esa mujer que se emocionaba por todo, porque le mandaban un mail y le decían, oye, mañana tienes una audición para esto, y se levantaba con toda la efusividad a que todo saliera bien, ¿no? Y se preparaba. Quiero que me siga acompañando. No dar por hecho que ya está todo terminado, ni dar por hecho que ya llegué a un lugar donde ahora hay que descansar, no darlo por hecho. ¿Y qué le diría? Le diría que no necesita cambiar quién es, ni su voz, ni su cuerpo, ni sus ideas, ni sus ideales, ni sus creencias para lograr cosas increíbles, y que la paciencia es algo muy importante. ¿Qué de eso? Pues muchas gracias por tus pensares y sentires, Vivir. De verdad es muy, muy bonito leerte, escucharte hablar y cantar. Así que bueno, pues les invitamos a que escuchen la música de Vivir y también lean sus piensos, porque creo que pueden conectar con mucho de la esencia que escuchamos en sus canciones. Muchas gracias. Y bienvenida siempre a la Cadera de Eva. No, la Cadera de Eva siempre para mí es un espacio súper bonito y con quien me he encontrado desde el día 1 de mi carrera. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti y pues bueno, ya saben, lean a Vivir. Hasta luego. Hasta luego.